Querida Red, hace poco terminé de leer la guía del PMBOK, la octava edición, y tengo muy buenas noticias. Realmente es muy fácil de leer, es muy ligera la edición que ha sacado PMI en esta ocasión, porque si ya vienes estudiando la quinta edición, la sexta y la séptima, vas a encontrar que no estamos frente a una revolución de conceptos, ni tampoco una actualización significativa de conceptos, sino más bien nos estamos enfrentando a una optimización conceptual, lo cual se agradece bastante a PMI porque nos presenta la esencia de la gestión de proyectos de una manera muy digerible. Mi nombre es Enrique Aparicio, yo les voy a presentar a detalle en estos videos que vamos a preparar esta revisión de actualizaciones de los elementos que me han parecido importantes mapear en esta guía y poderlos presentar pues de una manera didáctica. Obviamente este video y estos videos que vamos a hacer no sustituyen para nada la lectura obligatoria, no hay tecnología que haya superado al proceso que tú tienes cuando lees la guía o tomas un curso. Pero sí tengo el objetivo de poder sintetizar de alguna manera los cambios y ayudar a estructurarlos de alguna manera que sea mucho más didáctico para ti poder absorber en poco tiempo todo lo que se nos viene. Pues bien, sin más dilación, vámonos directamente al análisis. Y cuando empezamos a analizar la guía, identificamos, como es costumbre de PMI, dos grandes partes. Por un lado está el estándar para la dirección de proyectos, ¿no? Que es la primera parte que vas a encontrar en la guía. Y por otro lado, te vas a encontrar con la guía del PMBOK como tal. Y acá me gusta mucho el enfoque que le da PMI, pues en el estándar se enfocan mucho en entrenar la parte del comportamiento, ¿no? Es decir, trata de darte las directrices para que tengas un comportamiento como director de proyectos, como project manager. Algo muy propio de la séptima edición, la que veníamos dejando. Y por otro lado está la guía del PMBOK, ¿no? Que es el segundo volumen que encuentras en este libro, que te lleva a la acción. Y ahí la sexta edición o la guía de procesos refuerzan muy bien ese tema porque son procesos de gestión los que vas a encontrar ahí. Y entonces aquí encontramos la primera gran conexión interesante de esta actualización porque vemos, por un lado, un lineamiento de comportamiento que pide PMI que tengas, es decir, un mindset, una filosofía, una forma de pensar para hacer las cosas que empalma de manera perfecta, diría yo, con ese comportamiento, ese behavior, esa forma de hacer las cosas con la acción, algo mucho más concreto, algo que ya te lleva al día a día de lo que es la dirección de proyectos. Entonces, esa estructuración me parece excelente porque termina de engranar estos dos universos que todavía les faltaba, ¿no? Y aquí por eso coloco que el estándar, véanlo como el lineamiento que te va a ayudar a determinar cuál es el gobierno corporativo sobre el cual se inserta la dirección de proyectos, ¿no? Por eso termina siendo un poco más filosófica esta el proyecto. Entonces, dos conceptos que tienen que estar vibrando todo el tiempo cuando vas ejecutando tu proyecto. Gobernanza de la empresa, gobernanza institucional, el gobierno corporativo y la gobernanza del proyecto. Entonces, son dos mundos que vamos a explorar. Hoy nos vamos a enfocar por tema tiempo solamente en explorar el estándar. Ya haremos otro video para explorar la guía del PMBOK como tal, que es la parte de la acción. Bueno, entonces, si estamos hablando del estándar de la dirección de proyectos como tal, creo que es importante ver qué trae. Obviamente vamos a encontrar una primera parte que va a hablar de la introducción, ¿no? Luego nos va a hablar del sistema de entrega de valor, un concepto que a mi gusto creo que aporta mucho porque te da un marco mucho más amplio de cómo se insertan los portafolios, los programas y proyectos dentro de la organización. Entonces eso está muy bueno. Y esta es la parte central, ¿no? Los principios de la gestión de proyectos
terminan siendo los elementos principales dentro de esta entrega, porque reduce los principios a tener una visión holística, poner foco en valor, abrazar, embeber la calidad dentro de todos los procesos y entregables que tenemos, ser un líder accountable, integrar la sostenibilidad en todas las áreas del proyecto y construir una cultura empoderada. Este es el corazón de la primera parte del estándar, porque aquí, si se dan cuenta, los principios van a regir el comportamiento, ¿sí? Lo que decíamos. Y estos mismos principios, como rigen el comportamiento, tienen que articular con el gobierno corporativo de la empresa. Entonces, esta es la parte central donde, obviamente, cuando tú estés estudiando y leyendo, debes ponerle principal atención. También vamos a encontrar en esta primera parte los ciclos de vida de los proyectos, como para poder ver cuándo aplicamos agilidad, cuándo híbrido y cómo está el tema por ese lado. Bien, por otro lado, está la guía como tal, la segunda parte que es la guía, la parte de la acción que decíamos que en su estructura va a tener igual una introducción y rápidamente entra al corazón, es decir, los dominios de desempeño de la gestión de proyectos, que vienen a ser los equivalentes a los grupos de procesos que teníamos en la sexta edición o en la guía de procesos. Los simplifica, fusiona algunos, otros los coloca a un lado a otro, pero en esencia estas seis áreas de desempeño, ¿no? Es donde nosotros tenemos que prestar particular atención para poder llevar adelante nuestro proyecto. Y no cambia mucho en esencia, por ejemplo, lo que aquí vemos como gobernanza, ¿sí? Antes era la gestión de la integración y más o menos tienes los mismos procesos relacionados a la gobernanza, ¿no? Entonces ahí tienes una gran similitud. La triple restricción, cronograma, alcance y bueno, ahora le llaman finanzas, un término que no me termina de convencer. Creo que aquí el término fuerte y el término clave es valor, ¿no? Es decir, está bien el alcance, el cronograma y la gestión del valor del proyecto, claro. ¿Y cómo podemos valorar el proyecto? En plata, en costos, ¿no? En ingresos, en costos, en puntos de historia, en niños beneficiados a través de un proyecto social. Entonces, creo que acá todavía queda algo por afinar en ese gran concepto y llamarlo finanzas distrae un poco de la esencia misma del proyecto, ¿no? No nos olvidemos que todo el análisis financiero regularmente se realiza en una etapa antes de que inicie la gestión del proyecto. De todos modos, me gusta que el concepto se vaya ampliando, tomando estos elementos financieros, empezar a hablar del ROI, ¿no? Es algo que ya ocurría y ahora, claro, se nota que se quiere dar mayor impulso al tema, pero de todos modos acá está valor ganado, es decir, más o menos lo mismo que teníamos en gestión de costos, con alguna amplitud de conceptos, pero creo que en esencia y el espíritu de ese componente es el valor, ¿no? La gestión del valor, lo cual concluye la triple restricción de un proyecto, ¿no? Entonces este sigue siendo el corazón de nuestros proyectos y claro, luego toma interesados y riesgos y ahí cierra, ¿no? Las áreas focales donde tienes que darle foco. Y lo interesante es que en interesados fusiona las comunicaciones con los interesados. Un poco quienes ya tomaron algún curso conmigo antes veían que solamente por efectos didácticos yo dividía la gestión de proyectos en tres bloques, ¿no? La triple restricción, que es el corazón del proyecto, que de hecho ese es el libro que he escrito, ¿no? La triple restricción, como el corazón de los proyectos, se constituye en el alcance, el cronograma y, claro, yo titulo acá costos, pero en realidad que quienes ya han leído, quienes ya tienen el libro, ven que me voy a finanzas realmente, a hablar de el BAN, TIR, ¿no? Explorar esos conceptos que no los tenía PMI, pero además le doy mucho foco a la gestión del valor ganado. Entonces ahí sí nos quedamos con el concepto de que la triple restricción sigue siendo un componente principal, pero además, si se acuerdan, yo manejaba el concepto de rico-rica, ¿no? Entendiendo rico
como la gestión de recursos, interesados y comunicaciones. Y hace sentido porque todo lo que son recursos humanos, las personas, el talento humano, más los interesados y las comunicaciones debieran estar juntos porque la amalgama de estos tres elementos justamente son las comunicaciones. PMI, pues aquí se ve en la guía que toma este elemento y fusiona dentro de interesados todo el área de conocimiento que teníamos de las comunicaciones. Muy acertada decisión porque realmente esto va en bloque. Y por otro lado, RICA, ¿no? Entonces, triple restricción, rico, RICA. Y en RICA, ¿no? Gestión de RICA era, claro, un acrónimo para poder recordar que era riesgos, calidad y adquisiciones. Claro, pero calidad y adquisiciones quedaban como complementarias al tema. Pero riesgos era la parte central, ¿no? En las clases siempre veíamos que le metíamos mucho énfasis a riesgos y calidad de adquisiciones eran un aditamento de, bueno, PMI ha tomado este elemento y obviamente se ve reflejada en la guía 8 porque las adquisiciones, vamos a ver más adelante, las mandan a un apéndice, muy buena decisión, muchos proyectos realmente tienes que conocer, pero ponen la tarea en un departamento de adquisiciones, compras, administración, etc. Excelente decisión. Y todo lo que es la calidad, en realidad se parece mucho al alcance, ¿no? La calidad y el alcance, entonces ahí había una línea no muy clara y ahora que nos los ponen, primero, como un principio que va a guiar el comportamiento, eso está perfecto, pero además lo colocan dentro del alcance, cosa que es perfecta. Entonces, particularmente me gusta mucho cómo han definido las áreas en las que uno tiene que enfocarse, que llamémosle procesos, siguen siendo procesos, siguen teniendo entradas, salidas y demás. Hay que enfocarse en estos procesos y lo hace mucho más sintético y fácil de digerir. Pero además, la guía del PMBOK tiene esta característica de que te presentan los conceptos principales de frente, ¿sí? Y después te hablan de cómo hacer tailoring, cómo ajustar, qué ajustar en tu proyecto, realidades y demás. Y luego hablan de todas las entradas y salidas, pero más como un glosario en orden alfabético. Te hablan de todas las entradas y salidas, todo lo que nosotros le llamábamos los documentos del proyecto, lo colocan como una suerte de apéndice. Muy buena decisión porque realmente engrosabas la parte principal con todos esos conceptos y ahora divides y le das su propio capítulo. Y lo mismo haces con las herramientas y técnicas. Entonces, la guía del PMBOK es mucho más sintética, pero no pierde la profundidad. Entonces, realmente lo importante aquí para leer es enfocarse en estos procesos, ¿no? Estas áreas focales, ¿no? que le llama PMI ahora, como para poder estudiar. Entonces, son los dos grandes grupos que vas a encontrar aquí. Por un lado, como veíamos en la lámina anterior, la materia de principios para tu comportamiento y por otro lado, la guía del PMBOK para la acción, para la práctica. Con esos dos mundos ya está todo resuelto. Y obviamente vas a encontrar apéndices, ¿no? Y los apéndices te van a hablar de los autores, quienes han hecho las revisiones, pero me gusta mucho que tiene un capítulo, un apéndice específico para lo que son las oficinas de proyectos y desglosa a perfección. Seguramente más adelante vamos a hacer un video de los apéndices, porque creo que cada uno de los apéndices merece su propio video. Habla de la inteligencia artificial, muy bien por PMI, incorporar esos elementos ya son parte del día a día. Realmente tenemos que incorporar estos elementos dentro de nuestra práctica cotidiana y no como házmelo el acta de la reunión. En realidad la inteligencia artificial debiera estar incorporada como un elemento mucho más importante que cuestiona el rol del project manager. Ahí lo dejo porque, como les digo, esto merece su propio video y debate. La gestión de adquisiciones que ya hablábamos, ahora se vuelve un apéndice, muy bien, porque tienes que conocer, es un elemento extra, está ahí, perfecto. Y te habla de la evolución de la guía. Me encantó el resumen que presentan ahí porque justifica por qué se ha hecho cada uno de los importantes cambios a lo largo del tiempo y entiendes por qué PMI sintetiza de esta otra forma la que nos presenta ahora los conceptos y obviamente ahí es mucho más sencillo entender qué es lo que quiere hacer PMI en adelante. Bien, continuemos analizando el estándar, ¿no? Que ese es el foco y donde nos vamos a concentrar el día de hoy.
Cuando nosotros revisamos el estándar, pues realmente muchas de las definiciones se actualizan ligeramente, pero está muy bueno porque te empieza a hablar de todos los conceptos que están ahí relacionados, ¿no? Entonces, por ahí estamos muy bien, ¿no? Ahí voy a traer, no, esta es la guía, ahora vamos a hablar del estándar, ¿no? Entonces, yo he impreso en 2 libros para poder tener ahí a la mano los apuntes. Y fíjense, cuando nosotros tocamos todo el tema de las definiciones de la gestión de proyectos, vamos a abordar como una suerte de glosario inicial los elementos principales. Pero hay uno que destaca y me gustó mucho y seguramente ya lo han visto o lo van a ver recorriendo todos los foros porque probablemente es el más controversial, ¿no? Y es la definición de un proyecto, una iniciativa temporal en un contexto único. Recordemos que antes hablábamos de que un proyecto era temporal, evidentemente, pero que generaba un producto único. En cambio, ahora habla de un contexto único. Muy buena actualización, creo que es muy pertinente en torno a lo que se hace en el día a día proyectos, porque evidentemente producir algo único era muy específica la definición. Ampliarla en este sentido creo que le agrega muchísimo valor. Luego tenemos los sistemas de entrega de valor. Me gusta mucho cómo lo plantea PMI, ¿no? Ya veníamos hablando desde la 7ª edición de los sistemas de entrega de valor y claro, el foco siempre está en el valor. Si se dan cuenta, yo coloco ahí en las laminitas, ¿no?, que vemos este concepto de outcome over input. Y es un tema que vamos a ver que se repite bastante a lo largo de tanto del estándar como de la guía, porque PMI le da mucho foco a 2 cosas en este texto. Por un lado, habla mucho del outcome, del resultado final, más que del output. ¿Y qué es un output? El acta de constitución. Un output es el plan de gestión de proyecto. Un output es el backlog. Es decir, está bien, es importante el output de la salida que tengas de cualquier proceso, pero es más importante el resultado final. Entonces ahí es donde conecta que el resultado final tiene que estar alineado al valor de la empresa y por eso crea un sistema de entrega de valor. Ahora vamos a ver cómo está estructurado esto. Entonces, por un lado, mucho enfoque a lo que es la entrega de valor, ¿no? Este outcome over output, pero también le da mucho enfoque a que el project manager tenga un perfil más estratégico, ¿no? Cosa que se ve reflejada en la liberación del nuevo Exam Content Outline, el ECO, que va a entrar en vigencia desde julio del 2026, donde le da más peso a la parte de negocios. Cosa que puede ser cuestionable porque no nos olvidemos que el rol del project manager, en su mayoría, se ha visto que juega en un nivel táctico y PMI está haciendo la apuesta para que este nivel táctico pase a ser estratégico. Bueno, si pasa a ser estratégico, tienen que ocurrir cosas a nivel táctico, por ejemplo, que el líder técnico o el líder del equipo asuma elementos de project management para poder ejecutar esto, lo cual no es descabellado porque este tipo de conversaciones ya no sería para project managers. El project management ya albergaría a los product owners, a los product managers, a los gerentes funcionales, a los key users, a los líderes técnicos, es decir, democratizar el project management para que los project managers pasen a ejecutar un rol más estratégico. No es descabellado, sí es, pareciera ser la tendencia, una tendencia osada, por supuesto, pero no es descabellada. Y obviamente el debate gira en torno, ok, que no muchos PEMES van a poder llegar al nivel estratégico, entonces los PEMES que se queden en el equipo van a seguir siendo tácticos. Pero ¿y cómo chocas? De repente, ¿cómo compartes ese rol de liderazgo con un líder técnico, con un product owner que también tiene estas habilidades de project management? Eso fácilmente puede tener su propio debate y video, ¿no? Y obviamente si se da la ocasión, pues estaremos hablando de eso. Pero en general hablamos de esos 2 pilares, ¿no? De que te enfoques mucho en el valor, y que también te enfoques mucho en desarrollar ese pensamiento estratégico. Se ve y se siente en esta nueva guía. Ya si abrimos
¿no? Es este concepto del sistema que va a entregar valor, vemos que no cambia mucho la estructura de portafolio, programa, proyecto, operaciones y la relación que tienes, muy similar a lo que ya veníamos trabajando en versiones anteriores de la guía. Sin embargo, fíjense que inserta todo este esquema de la estrategia organizacional, ¿no? Con el portafolio, los programas y los proyectos, los mete dentro de lo que llama un sistema de entrega de valor. Y este a su vez dentro de un análisis de fuerzas internas y externas. Precioso. Une realmente el esquema que teníamos de la gestión de portafolios con el análisis del entorno, el capítulo 2 de la sexta edición. Perfecto que hagas esa unión, ¿por qué? Porque ahí sí calibra muy bien el diagnóstico de la madurez empresarial. En la medida que la empresa desarrolle madurez empresarial, sabemos que los proyectos se pueden implementar de mejor manera, de manera más robusta y demás. Me gusta mucho que haya hecho esa actualización PMI. Y fíjense acá un ejemplo, ¿no? Este es un sistema de entrega de valor donde tienes la parte estratégica, la misión, la visión, ¿no? Y cómo conecta con los proyectos y los proyectos a la vez con la estrategia. Es decir, no solamente se trata de que el proyecto y los programas conecten con la entidad estratégica de la empresa, sino que esta entidad estratégica de la empresa debe considerar un análisis de los entornos. Y en ese análisis de los entornos, obviamente, vamos a encontrar una retroalimentación que hace que el sistema funcione. Entonces, este análisis de fuerzas creo que ayuda mucho a entender muy bien cómo funciona este sistema de valor. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde vemos que, digamos, un liderazgo, un C-level, un liderazgo de primer nivel, lo que va a hacer es bajarle la estrategia al portafolio, ¿no? El portafolio manager lo que va a hacer es bajar a la vez, ¿no? Cuáles son los outcomes a los proyectos y a los programas. Los proyectos y los programas van a generar entregables que van a terminar en el área de operaciones, ¿no? Y el área de operaciones va a generar dos insumos. Por un lado, obviamente retroalimenta a la organización, es importante, y por otro lado, escala información, actualizaciones a los portafolios, quienes a su vez van a reportar toda la información del desempeño del proyecto. Este ejemplo me gusta mucho porque ilustra muy bien cómo fluye la información, ¿no? Es decir, las cabezas de la organización te bajan la estrategia se vuelve entregables ya más concretos, más tangibles, y esos entregables, esos outcomes, esos resultados del proyecto se tienen que transformar en entregables, deliverables. Y eso llega a operaciones y luego retroalimenta el flujo indicándote, bueno, esto que me has entregado puede mejorar de esta manera. Entonces ahí se da un bucle inicial entre los proyectos y las operaciones para ir mejorando continuamente. Por otro lado, los project managers y los program managers van retroalimentando de información al portafolio, algo que me parece que destaca muy bien la octava edición, porque ya no se trata de gestionar los riesgos, ya no se trata de gestionar los issues del proyecto, ya no se trata de gestionar elementos individuales. Ya tenemos la inteligencia artificial, ya tenemos bastantes herramientas para ser data driven, entonces el portafolio manager lo que puede hacer es consolidar esta información de los proyectos y obviamente poderla procesar y poder generar maravillas. Entonces esa conexión me va a producir no solamente entregables para el negocio, que eso es valor, sino también entregables de gestión que me van a ayudar a generar madurez empresarial. Dos elementos fundamentales en esta actualización. Por ahí creo que haberlo hecho tan explícito en esta guía, de igual manera se agradece bastante a PMI por haber hecho esa actualización. Bueno, luego vemos, como veíamos en las versiones anteriores, un análisis del entorno, donde obviamente no pueden faltar lo que ya conocíamos, ¿no? Es decir, el análisis de las fuerzas internas y externas, cultura organizacional, el gobierno, las reglamentaciones que salen y demás, es decir,
todo lo que llamábamos los Fs, ¿no? Los factores ambientales del proyecto que no cambian, no varía ahí el elemento. Y por otro lado vemos que están los OPAs, ¿no? Los activos de los procesos de la organización, divididos en políticas, procesos, procedimientos y una base, un repositorio de conocimiento. Hasta ahí pues no hemos tenido gran actualización. Lo que sí es que esto lo inserta como parte de la gobernanza institucional, lo cual ese movimiento le da mucho fuerza y peso y ayuda a que la narrativa que vamos desglosando tenga sentido, ¿no? Bien, por otro lado, ¿no? Ya que estamos analizando ese marco de gobernanza, es importante entender que vamos a insertarnos dentro de estructuras organizacionales, elemento que ya lo veíamos desde antes, es decir, tú tienes un organigrama y ese organigrama tiene que responder a lo que tú esperas del Project Manager. Y este era uno de los puntos fundamentales desde la versión quinta que venimos estudiando, que siento que todavía necesita algo de trabajo. ¿Por qué? Nosotros podemos hablar de 3 puntos cardinales, existen muchos más, yo sé, pero 3 puntos cardinales de estructuras organizacionales: las estructuras funcionales, matriciales y proyectizadas. Y claro, una de los componentes más complejos acá es que tú tengas como empresa una estructura funcional, es decir, tu project manager depende de una gerencia, digamos, de tecnología. Dentro de la gerencia de tecnología está la gerencia de PMO o la subgerencia de PMO, la jefatura de PMO, y dentro de la jefatura de PMO están tus project managers. Y pretendes con esa estructura funcional manejar un proyecto core. No va a pasar, no va a funcionar. No tiene el peso, el seniority, el salario, no tienen las condiciones para poder gestionar un proyecto. Esa estructura funcional tiene un fin: gestionar los proyectos dentro del área de tecnología y ya. Pero si tú quieres manejar un proyecto de cambio de core, si tú quieres manejar un proyecto mucho más grande y transversal a la organización, obviamente la recomendación va a ser proyectizada. Y es más por lo que vemos en el cuadro, ¿no? Tu autoridad es mucho más alta, dispones de los recursos, son tus recursos los que están dedicados al proyecto, etcétera. Que son los dos extremos, ¿no? Por eso yo hablaba de las estrellas cardinales. Por un lado, la funcional, donde tienes a un project manager, digamos, económico, pero debiera manejarte proyectos del área. Y en el otro extremo tienes un project manager que obviamente es más caro porque está dedicado al proyecto y demás, pero te maneja temas más delicados. El problema aquí siempre ha surgido en torno a que yo quiero este project manager proyectizado pagándole lo que, lo que le doy en una estructura funcional. Es como tratar de meter un círculo dentro de un cuadrado. Puede entrar, vas a dañar el círculo y vas a dañar el cuadrado. Y obviamente, como no todo es blanco o negro, el matiz gris serían las estructuras matriciales, ¿no? Entonces, estos elementos no cambian, ¿no? Y en la estructura matricial es justamente donde se inserta la oficina de proyectos, ¿no? Ya hemos visto, la oficina de proyectos merece su propio video, pero aquí vamos a hablar de los roles y responsabilidades, ¿no? Fíjense cómo la narrativa del libro es muy natural en torno a los conceptos, porque claro, vas hablando de estructura organizacional, entonces ahora hablemos de los roles del project manager y de todos los que están metidos acá. Y es lógico, ¿no? Y acá uno de los cambios que me gustó mucho es que toma el triángulo del talento. No nos olvidemos que el triángulo del talento es la forma en la que tú dices: este project manager es competente. Es competente porque domina el saber hacer, el saber ser y el saber conocer. ¿Saber hacer qué? Way of working. Conoce las formas de trabajo. Perfecto. Saber ser, power skills. Todas las habilidades interpersonales las tiene desarrolladas, o al menos las que nos interesan para que sea project manager. Y business acumen, ¿no? Aquí yo pensé que iba a cambiar el término, un poco alineado a lo que ya se venía hablando del eco, pero lo dejan como olfato de negocio, pericia de negocio. Sí, gusta muy bien, porque claro, es la tercera patita de la definición de competente. Pero agregan este círculo, ¿no? Lo cual es interesante porque te dice que toda esa competencia tiene que estar dentro de una responsabilidad social, ¿no? Interesante concepto, interesante actualización, porque ya no es solamente hablar de competencia cuando sabes ser, hacer y conocer,
sino tienes que convivir, ¿sí? Muy bien, buena actualización. Y en el centro vuelve a hablar del outcome, de los resultados, ¿no? Entonces, realmente eres competente cuando dominas estos tres, pero además te insertas socialmente con responsabilidad y concentras tu trabajo para generar resultados, ¿sí? Esa es una de las actualizaciones del triángulo del talento. Y luego habla de los roles, ¿no? Y actualiza el patrocinador, coma, cliente o product owner. Muy bien, se incorpora el concepto de product owner a este nivel, al nivel de lo que antes hablábamos del patrocinador. Claro, es el dueño, el product owner es el dueño del backlog, entonces tiene sentido que sea la persona que diga esto está bien o esto no está bien. Y obviamente dentro de esta actualización y esta tendencia que se tiene de que el project manager como tal sea un rol estratégico, se esperaría que un product owner pues adopte estas herramientas de gestión y realmente no necesites un project manager, ¿no? Porque al adoptarlas ya puedes hacer la gestión misma del proyecto. Lo mismo pasaría con un líder técnico o cualquier miembro del equipo de proyecto. Entonces, tenemos este rol de alto nivel, tenemos este rol que habla del equipo del proyecto, ¿no? Y finalmente acompañamos estos roles con los usuarios finales o lo que vienen a ser los stakeholders. Perfecto, ¿no? Y que obviamente todos estos roles deberían empaparse, ¿no? Deberían empaparse de todos estos elementos que estamos hablando del project management, ¿no? Bien, llegamos a la parte central del estándar, los principios, ¿no? Hasta acá, madurez empresarial, básicamente definiciones y madurez empresarial. Algunas cositas nuevas hemos podido apreciar, pero realmente es madurez empresarial de lo que estamos hablando. En este punto vamos a entrar a revisar ya los principios. Y cuando hablamos de los principios, estamos hablando, primero, de adoptar una visión holística. No se olviden que esto es un behavior. Todo lo que vamos a ver acá tiene que moldear nuestro comportamiento. Entonces tienes que tener un apetito por ver no solamente tu proyecto, por eso ya la definición cambia, no es un inicio y un final, tengo que ver el todo lo que está girando en torno al proyecto y habla de adoptar esa visión holística.